A la palabra de Dios. Y estamos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 19. Desde luego que no vamos a poder hoy en la noche ver todos estos versículos del 7 al 19 del capítulo 3. Pero quiero decirles que del versículo 7 al versículo 19, este pasaje se divide en tres partes. A los que les interese la homilética o bosquejar sermones, etcétera, etcétera, o los que les interese dar estudios o predicar, les puede servir. La primera parte se divide en los primeros del versículo 7 al versículo 11, donde se da una ilustración, o sea, la ilustración del pueblo judío de por qué pasó lo que pasó. Después en el versículo 12 se da una invitación y en el versículo del 13 al 19 se da una exhortación. Entonces tenemos en este pasaje tres puntos: una ilustración, una invitación y se finaliza con una exhortación del versículo 13 al 19. ¿Recuerdan ustedes que, fíjense, una de las cosas de memorizarse un capítulo entero de la Biblia? Cuando yo estaba memorizando Primera de Juan y estaba viendo los primeros 3 capítulos de la Biblia, lo precioso es que comienza uno a ver la Biblia como en una película, como en un cronometraje, como en tercera dimensión, y ya no ve uno solamente Juan 3:16 o el versículo 7 o el 8, sino que comienza uno a ver la palabra de Dios de una forma más amplia y donde todo hay una armonía y una coordinación perfecta y donde el mensaje, cada vez que tú memorizas más capítulos juntos, vea la proyección del Espíritu Santo a nuestro corazón o lo que Dios nos quiere enseñar. Vean ustedes, por ejemplo, en el libro de Hebreos, llevamos ahorita 3 capítulos, ¿no es verdad? ¿Habían ustedes notado que en el capítulo 1 habla el Padre, en el capítulo 2 el Hijo y en el capítulo 3 el Espíritu Santo? No lo habían notado, ¿verdad? Y eso lo pueden notar solamente memorizando los 3 capítulos. Y cuando estás medite y piensa en esto, de repente dices, en el capítulo 1 Dios dice que habiendo habido muchos tiempos y habiendo hablado muchas veces, comienza a hablar acerca después del Hijo, y es el Padre el que da testimonio. En el capítulo 2, es el Hijo el que comienza a hablar. Y en el capítulo 3, que estamos en el versículo 7, dice, por lo cual, como dice, ¿quién? Entramos al capítulo 3 y encontramos ahora ya no la voz del Padre, ya no la voz del Hijo, sino la voz del Espíritu Santo. Creo que los que pertenecen a la secta de los Testigos de Jehová deberían de considerar que el Espíritu Santo, como ellos no creen que es una persona, dicen que es una fuerza o el soplo de Dios, deberían de considerar esto, porque una fuerza, un soplo no habla. Y aquí dice, como dice el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo puede sentir dolor, se le puede contristar, se le puede apagar, etcétera, etcétera. Entonces ahora el Espíritu Santo habla, y vemos entonces la Trinidad en los primeros 3 capítulos del libro de Hebreos. Pero lo más maravilloso es esto: en el capítulo 1 dice el Padre, mi Hijo es el resplandor de mi gloria, la imagen de mi sustancia, a través de él tienen redención por medio de su sangre, etcétera, etcétera. En el capítulo 12 encontramos que el Hijo es superior a Moisés, que el Hijo es superior a Aarón, que el Hijo es lo más grande, que nos redimió del castigo de la muerte, que venció la muerte. Y en el capítulo 3, después de haber visto todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, nos dice, por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todos ustedes han venido a los 3 capítulos de Hebreos que llevamos hasta ahorita estudiados. Y todos ustedes están en un grande peligro, los que han venido a los estudios. Están en un peligro mucho más grande que los que no han tomado el estudio. No me digas, ya no voy a regresar. A mí no me venga con peligritos, ¿verdad? Y el peligro tan grande está y estriba en que después de todo lo que ustedes han oído que es Cristo, y de lo maravilloso que Cristo es en nuestras vidas, y de lo que significa para Dios, y de su superioridad, el problema estriba en lo siguiente, que ustedes están en el peligro grandísimo de que si no responden a lo que han oído, se van a endurecer.
Y de eso se trata nuestro estudio en esta noche. Versículo 8, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto que se está citando o que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras mentes en esta noche es una cita del Antiguo Testamento del Salmo 95, versículos del 7 al 11. Y es una ilustración donde se nos muestra, en primer lugar, la petición del Espíritu Santo y después los ejemplos de que alguien antes que tú se sentó en la silla donde tú estás sentado y oyó lo que tú oíste. Y esa persona en el pasado no respondió de acuerdo a lo que Dios quería que respondiera. En otras palabras, no obedeció a la voz del Espíritu Santo. Y allí en el pasado, algún antepasado, tu tatarabuelo, ¿sabe lo que le pasó? Dice la Biblia, que ese hombre, como no respondió ni obedeció, siempre andaba vagando en su corazón, se endureció contra Dios. Y después de que se endureció, Dios juró y dijo, esa persona, Juan Pérez, Margarita Sáenz, bla, 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 no entrarán a mi descanso jamás. Y esto es importante porque, en primer lugar, la urgencia del Espíritu Santo es, en el versículo 7, si oyeres hoy su voz. Si en esta noche nos está urgiendo el Espíritu Santo a que no nos endurezcamos, esto tiene como razón lo siguiente: cuando un cristiano no oye lo que debe de oír, y cuando el cristiano también debe lo que debe oír, tanto como lo que no debe oír como lo que debe de oír, si el cristiano no responde y no actúa conforme a lo que oyó, la próxima semana se endurece. Les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, que fui a un seminario de matrimonios y mi esposa y yo, cada seminario de matrimonios que oíamos, nos inscribíamos porque teníamos problemas en el matrimonio. ¿Quién no tiene problemas en el matrimonio? Pero recuerdo que esa noche el hermano que nos compartió el mensaje nos dijo, maridos, amar a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo recuerdo que acabando ese mensaje entré a mi cuarto y me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dije, Señor, yo no amo a mi esposa como tú me mandas que la ame. No soy compasivo, misericordioso, cortés, atento, no tiene su día de vacaciones a la semana, no hace mucho tiempo que no le digo que la quiero, la estoy acostumbrando a que sea mi sirvienta. Y dije, Señor, aquí está mi corazón, soy lo peor. Y yo no quiero porque tú me dices que la debo de amar como tú me amaste, Señor. Y le pedí perdón a Dios. Y recuerdo que esa noche yo le prometí a Dios y le dije, Señor, yo quiero, antes que cualquier cosa, antes que predicar, antes que estudiar, antes que irme a un seminario, antes que tener fama, poder, popularidad, quiero ser un buen esposo. Y recuerdo que después de llorar, le dije a mi esposa, quiero decirte que debo pedirte perdón. Y quiero que me ayudes a recordar en nuestra vida de casados cada vez que yo sea inconsistente en mi amor hacia ti. En otras palabras, ahora tenemos la costumbre cada mes, cada 2 meses, de que siempre le digo, ¿hay algo en mi vida en lo cual soy inconsistente hacia ti? ¿Hay algo en lo que estoy? Por favor, dímelo, porque yo le prometí a Dios hace 9 años que lo más importante para mí era tu vida y la vida de mis hijos, desde luego. Pero saben una cosa, que si esa noche yo no hubiera hecho esa oración, yo me hubiera endurecido. Y lo hubiera dejado, el mes que entra, para enero la voy a amar. Deje que venga el año nuevo, hermano, y va a ver que entonces sí le voy a entrar. ¿No sabe qué, hermano? Pasando la Navidad, se lo prometí a Dios, me voy a poner de rodillas. Escúchame, dice el Espíritu Santo, hoy, ahorita, si no lo haces esta noche, ya no lo hiciste. Dios nos conoce, sabe cómo somos. Hoy,
Si hoy sientes algo en tu conciencia, si el lunes pasado sentiste algo, si Dios nos habla cada lunes, cada domingo, cada miércoles, cada estudio en diferentes áreas de nuestra vida, y si ese momento en que tú lo estás oyendo, ese día, tú no actúas conforme a eso, te endureces, me endurezco. Dios sabe que no hay siempre buenas oportunidades para obedecerlo. Mañana puede surgir cualquier otra cosa. A lo mejor mañana tengo un trabajo que vas a trabajar de 8 a 8 de la noche y ya no pudiste ni siquiera cumplir con esa promesa. Por eso dice el Espíritu Santo, hoy, si tú en esta noche vives en fornicación con tu novia, hoy la tienes que dejar. Si tú hoy en la noche estás con una muchacha que no es cristiana y es tu novia, hoy tienes que cortar con ella. No es cierto que mañana, no es cierto que me caso y después se va a convertir. No es cierto. Dios dice, cuando oiga su voz, y Dios no puede ser burlado. Vean ustedes algunos ejemplos. Vamos al Antiguo Testamento en Jeremías, en el capítulo 5, versículos del 2 al 3. Jeremías 5, del 2 al 3. Aunque digan, viva Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Qué increíble, ¿no? Que después de que Dios permita que tu hijo caiga en las drogas, después de que Dios permita que te quedes sin trabajo, después de que Dios permita alguna tragedia, alguna cosa que te sacuda, después de que Dios te metió al reclusorio Oriente, estuviste ahí 2, 3 meses, después de que estás viendo que está muriendo tu esposa, después de los azotes y las formas como Dios nos habla, si después de eso tú no reaccionas, y es más dices, ni me dolió. Yo recuerdo esos niños que llega la mamá y, paz, Juanito, ahora sí vas a entender, ¿verdad? Ni me dolió. Qué tremendo, ¿verdad? Qué frustrante es ver un niño así. Tú como padre, no te dolió, pues vas a ver si no te va a doler ahorita. Pero es una cosa que Dios no va a actuar así. O sea, Dios te da paz. Y paz. Pero no te puede seguir dando. Porque su espíritu no va a contender con el espíritu del hombre, porque el hombre es carne. En otras palabras, Dios va a respetar tu libre albedrío, tu voluntad, tus decisiones. Y llega el momento en que Dios se retira. Y vean lo que pasa en Proverbios capítulo 1. Cuando Dios ve que esa persona está endurecida, dice el versículo 24, Proverbios 1, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere, ¿qué dice? Tribulación y angustia, escuchen esto por favor, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Vean ustedes qué dice Dios. Hay gentes que yo les hablo y los hablo, y de repente ya los dejo, y de repente ellos dicen, pues ahora sí. Y él les dice, pues ahora no. Ahora sí voy a ser diácono, y ahora sí, Señor, te prometo esto y el otro. Ahora dice, pues ahora no. ¿Por qué? Porque fue hoy cuando yo les dije, no cuando tú quieres. Y dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará, número 1, confiadamente. Número 2, vivirá tranquilo. Y número 3, nunca tendrá miedo que nada malo le pase. Dice el Salmo 112, el varón de Dios nunca tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Dice en Proverbios, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león. Qué maravilloso vivir en la vida
y despertarte mañana y saber que todo está en las manos de Dios, que tengo paz con Dios, que le estoy buscando, que tengo su relación, que estoy meditando su palabra, que estoy memorizando sus versículos y que todo lo que esté pasando durante ese día, durante mañana, por más malo que pase, todo está dentro del centro de su voluntad para mí. Y escúchenme muy bien esto, la voluntad de Dios para nosotros muchas veces nos va a doler, pero nunca nos hará daño. Cuando tú vas al dentista, ¡ay! Te duele, ¿verdad? Pero no te está haciendo daño. Es para tu bien. Cuando vas con el doctor, te mete el cuchillo el periodo postoperatorio, etcétera, etcétera. El doctor, el dentista, cuando intervienen, causan dolor, pero no daño. El dolor que nos causan es para nuestro propio beneficio. Cuando Dios pone su mano en tu vida y te toca, y te causa dolor, no tengas daño. Es para tu propio bien. Vean ustedes ahora también en 2 Corintios 6:2 del Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:2, que dice la Biblia, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Otra vez vean ustedes que hay un tiempo para oír a Dios. No siempre tu corazón estará preparado por el Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Cada persona que está esta noche en este teatro, cada persona que está aquí en esta noche, cada persona antes de llegar aquí ha sido preparada por el Espíritu Santo. Si no, ni siquiera estuvieras aquí. Unos llegaron y creen que es coincidencia, no es coincidencia. Otros se metieron, creían que había cine, no fue coincidencia que te metías y creías que era cine. Cada persona a la cual Dios le habla es porque Dios tiene un propósito para hablarle. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Lo mismo es para la salvación que para la vida cristiana. Hay personas que dicen, no, yo me convierto el próximo desayuno. No es cierto. Me voy a convertir cuando ya haya arrastrado un poco la cobija, dicen los jóvenes. Cuando ya haya hecho muchas cosas, a los 23, 24 años de edad, voy a vivir para Cristo. Todos estos pensamientos que hay en tu mente, Dios los conoce. Y Dios no puede ser burlado. Él dice, cuando oiga su voz. Regresamos a Hebreos y vemos nosotros también, entonces, que el problema de no escucharle hoy, de no reaccionar de inmediato, siempre a la voz del Espíritu Santo, es el endurecimiento de la conciencia. Y dice en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Y la primera ilustración que se nos muestra es el ejemplo del pasado. Y se le llama el ejemplo de la provocación. Y dice, en un día que fueron probados, en el día de la tentación en el desierto. Esto se refiere, vayamos a Éxodo capítulo 17, en el Antiguo Testamento, y veamos cómo nuestros antepasados, en un tiempo de la historia, dice la palabra, provocaron a Dios, porque le provocaron, le tentaron, vagaron en su corazón, y Dios los juzgó, no entrarán en mi reposo. Pero veamos lo que podemos nosotros hacer igual que ellos, y repetir el mismo error. Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá del pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿En qué consiste provocar a Dios en primer lugar? En este pasaje vemos que un pueblo, aproximadamente 2 millones de personas, son sacadas de Egipto con poder. Ven ranas, ven piojos,
ven sangre en el río Nilo, ven abrirse el Mar Rojo, imagínense el Mar Rojo, verlo dividido, ver el poder manifestado de Dios, y cualquiera diría, no, si yo hubiera estado ahí, jamás hubiera dudado. Pero ¿saben una cosa? Que Cristo en el Nuevo Testamento nos demuestra que no es cierto que una persona, si ve milagros, va a creer más en Dios. Porque la fe es por el oír, no por la vista, y el oír por la palabra de Dios. Cuando una vez Cristo les contó una historia acerca de un hombre que estaba en el infierno, dice Cristo que estaba en el infierno, y aquí estaba el Sheol, dividido en dos partes, en el paraíso o en el seno de Abraham, y en el infierno o en el Hades. Y en eso los del infierno gritaban y le decían a Abraham, Padre Abraham, permítanos subir a la tierra, al mundo, y decirles a nuestros parientes que sí es cierto, que hay un infierno. Permítenos decirles, por favor, conviértanse. Y entonces les contesta Cristo y les dice, ¿saben una cosa? Que aunque a sus parientes se les apareciera un ángel y les dijera, conviértanse niños, miren, soy sobrenatural, y estuvieran así viéndolo, y hay un cielo y un infierno, dijo Cristo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, a ellos óiganlos. Entonces no es verdad que el ser humano reaccione ante lo sobrenatural, y en ese momento sí pueden creer, pero con el tiempo no es una fe que les salva, no es una fe que lo hace tener una comunión con Dios, es una fe solamente que maravilló y que vio y que puede irse apagando poco a poco, porque si tú no tienes una relación diaria con Dios, aunque hayas visto a un ángel ayer, en esta noche tu fe se puede apagar. Llegan por fin los judíos. ¡Moisés! ¿Ahora qué, niños? ¡Queremos agua o frutti! ¿Qué? ¿Que queremos agua? Y en ese momento Moisés dice, no es posible. ¿Creen ustedes que Dios los sacó de Egipto para matarlos de sed? No. Entonces, ¿por qué están murmurando? Vean ustedes lo que dijo el pueblo en el versículo 2. Altercó el pueblo, el murmurar contra su líder, no era contra el pastor, no era contra el líder, su altercado era contra Dios. ¿Cuándo le pasa eso a un cristiano? Cuando dice el versículo 7, la última parte, ¿cuántas veces en tu vida tú has dicho, pues si me estuviera pasando esto, es porque mejor ni siquiera me hubiera metido de cristiano? Bueno, ¿qué estás conmigo, que no estás conmigo, Señor? ¿Entonces por qué dejaste atropellar a mi niño en la mañana? ¿Qué estás de mi parte, Señor, o no estás de mi parte? Y si estás de mi lado, ¿por qué dejaste que quebrara mi negocio? ¿Estás de mi lado o no de mi lado, Señor? Entonces, ¿por qué sigo con este vejestorio de esposo? ¿Por qué tengo todavía petunia de esposa? Si tú estuvieras conmigo no me pasarían todas estas cosas. ¿Estás seguro? Cuidado con provocar a Dios. Cuando le vinieron todas estas cosas a Job, Job respondió y dijo, llega la esposa, ¿ya ves que no está Dios contigo? ¡Maldícelo! Mira, nada más nos quitó a los niños, nos quitó a todo. Y en ese momento Job dice, ¿qué no hemos de recibir también de Dios el mal y no solo el bien? Tremendo, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué creemos nosotros los cristianos que vivir con Dios es estar siempre sanos, siempre con mucho dinero, sin ningún problema, nunca llorar? Jesucristo dijo, aunque anden en valle de sombra de muerte, en la enfermedad, sin tu trabajo, con la petunia de esposo y con el vejestorio de esposo, quiero que sepas algo muy importante. El problema no es el vejestorio de esposo, no es petunia de tu esposa, no es la falta de tu trabajo. El problema es que no has descubierto que sin tu trabajo, con petunia y con tu vejestorio, yo en ti soy suficiente. Esa es la lección que Dios nos tiene que enseñar y que tenemos que comprender. Él permite que vengan a nuestra vida tribulaciones y nos quita un hijo y se lleva esto y pasa, etcétera, etcétera. Pero Él me dice, todo lo que estoy haciendo no es para dañarte. ¿Cómo puedo hacerte daño si morí por ti? Este es el carácter de la incredulidad. Nunca tienen suficientes pruebas. Siempre quejándose, siempre murmurando contra Dios. Regresamos a Hebreos y vemos el segundo caso en el versículo 9. Por una parte, le provocaron. En ese, ¿qué dice el día de la tentación, verdad? La palabra tentación es la palabra peirazo, con P de papá, peirazo y con Z. Y la palabra peirazo significa poner a prueba a alguien para sacar lo bueno o lo malo que exista en esa persona.
Cuando dice Mateo 4, el Espíritu tomó a Cristo y lo llevó al desierto, al tentador, la palabra tentador ahí es peirasmos, es la misma raíz y el mismo prefijo griego. El tentador es el peirasos. Y en ese momento, ¿qué estaba Dios tratando de mostrar algo malo de su Hijo? ¿Qué prueba era la de Cristo en el desierto? Cristo enviaba a ser probado a su Hijo a través del tentador para que el mundo, los ángeles y el diablo reconocieran que Él era el Hijo de Dios. En otras palabras, las pruebas de Cristo por medio del Padre no eran porque Dios tienta a nadie para hacer el mal. Dios trató a su Hijo, lo probó para que el mundo conociera que Él era el Hijo de Dios. Por eso 3 veces el diablo le dice, si eres Hijo de Dios. La prueba consistía en que Él tenía que demostrar pasar o no pasar la prueba. Si no pasaba la prueba, era un mentiroso. Si pasaba la prueba, Él era el unigénito Hijo de Dios. Ahora vean ustedes en este pasaje que se refiere a Números 14, vayamos al libro de los Números en el Antiguo Testamento. El versículo anterior de Hebreos, Números 14. El versículo anterior que leímos dice, en el día de la tentación, o sea, hay un día en que Dios va a permitir que seamos probados. Y harían bien en memorizarse 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, sino que fiel es Dios, porque juntamente con la prueba vendrá la salida para que podáis soportar. Entonces, cualquier prueba que atravesemos, el niño cuando la maestra le dice, Pepito, vamos a hacer la prueba de la página 6 de gramática, no le dice, Pepito, te voy a hacer una prueba de logaritmos y de cálculo diferencial, porque Pepito reprobaría. La maestra le da una prueba que sabe que él puede pasar, ¿correcto? ¿Cuánto más Dios no nos socorre en nuestra debilidad? Ya lo vimos en estudios pasados. Entonces, en el día de la tentación, en el día de la prueba, fallaron los israelitas. ¿Has fallado tú? ¿Has fallado tú? La segunda ilustración es en Números 14. Y aquí vemos que el pueblo llegó a Cades Barnea. Y entonces, al llegar a Cades Barnea, ya estaban enfrentito de la tierra de Canaán. Y Josué, Moisés le dice a unos soldados, vayan y espíen la tierra. Échenle un ojo y tráiganos el fruto para... Moisés lo sabía, ¿no? O sea, el pueblo estaba pensando, ¿entramos o no entramos? ¿Le entro o no le entro? Entonces Moisés dice, vamos a mandar a 2 nada más, a que vayan, a que investiguen y a que nos traigan. Y los 2 espías, los 10 hombres llegaron con frutas, con uvas, con duraznos, etcétera, etcétera, y dijeron, realmente esta es la tierra prometida, está llena de fruta y llena de toda la comida. Y los otros 8 espías que fueron para allá dijeron, pero hay gigantes. En otras palabras, cuando vieron algo que Dios les había entregado, no vieron la promesa de Dios, vieron los obstáculos. Y esto pasa una y otra vez. No, mi esposo no va a cambiar. ¿Estás viendo lo que Dios te dice o estás viendo un gigante en tu esposo? Es que no tiene remedio mi esposo, como decía el hermano hace unos momentos, entonces tu Dios es el Dios de los posibles y no el Dios de los imposibles. Es que mi hijo es un drogadicto y le he rogado a Dios durante un año. Estás viendo los gigantes y no estás viendo la promesa de Dios. Serás salvo tú y tu casa si tú persistes en orar y en vivir para dar testimonio de Cristo. Pero en el versículo 22 y 23, Dios le dice a Israel, Números 14, del 22 al 23, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, versículo 24, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, vean ustedes, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión.
Vean ustedes qué fue lo que hizo la diferencia entre Josué y Caleb y entre los demás testigos. ¿Qué hizo la diferencia en ver todo porque me lo prometió Dios esa tierra y no importa que haya gigantes, en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo contra ti, como dijo David a Goliat? No se puede, no están muy grandotes. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos que entraron y entre los que se quedaron? El espíritu que tenía cada quien. Dice en 1 Juan capítulo 5, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, vence al mundo. Vence gigantes, vence valle de sombra de muerte, vence a su esposo, vence a su esposa, vence a sus obreros en su trabajo, vence al gobierno. No hay nada ni nadie que nos pueda separar en Cristo Jesús. Y más adelante dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y dice en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? El Espíritu. No les he dado espíritu de cobardía, ni de temor, para que estéis en esclavitud otra vez. Os he dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, para que en todas tus circunstancias venzas. Si tú no vences, dudo que tengas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se nos dio para que habláramos lenguas, se nos dio para que tuviéramos valor y para que sintiéramos la presencia de Dios en las circunstancias más adversas de la vida. Y pudiéramos vencer cualquier obstáculo que tuviéramos en su nombre. Cuando tú no tienes caso de esto, andas vagando en tu corazón. Dice el versículo 10 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Llega un momento en que tu vida hace enojar a Dios. Pero no dice la Biblia que su paciencia está a los cielos. Imagínense nada más. Para que Dios se disguste y se enoje ya. Para que Dios diga con alguien de ustedes o conmigo, ¿ya me cansaste? Es porque ya lo cansaste. La palabra vagar en el corazón es muy importante porque una persona que siempre anda vagando en su corazón no entra a Canaán, no entra a las promesas de Dios y vamos a estudiar en el capítulo 4 de Hebreos, no entra al reposo de Dios. La palabra vagar en el corazón significa creer que el pecado y la rebelión es mejor en la vida que la sujeción y la obediencia a Dios. ¡Qué hermoso! Es creer que el pecado y la rebelión es mejor que sufrir y obedecer a Dios. El pecado engaña. El que siempre anda vagando en su corazón es, ¿de veras valdrá la pena hoy en la noche irme con los cuates? No, me estoy perdiendo un fiestononón. Y en ese momento tiene dos alternativas. No, yo creo que si no voy me pierdo de un fiestononón. Y él va a la fiesta, ¿por qué? Porque él cree que es mejor el pecado y es mejor la rebelión que el sacrificio de obedecer a Dios, y por eso fue a la fiesta. No, pero si corto a mi novio, está pachuchudo mi novio. Y tiene feria, pero no es cristiano. Pero si no me caso con él, si me caso con él, hasta de epi y todo me pone, ¿no me estaré perdiendo si no me quedaré como monja vestida y alborotada? Otra vez ahí entra el pecado de que si te pierdes algo y te dice, no es mejor que si te vayas y no, mejor cásate con él porque si te vas a quedar vestida y alborotada, y el pecado te dice, es mejor la rebelión que lo ves. ¿No es cierto? Todos los días tenemos estas dos alternativas en nuestra vida. De una u otra forma, estamos tomando decisiones que están determinando si vagamos o no vagamos en el corazón. Y un momento en que dice Dios, ya estuvo suave. Desde que te convertiste, o a lo mejor ni siquiera te has convertido, toda tu vida has andado así, con un pie acá. No es que no quiero ser tan fanática, no quiero ser tan entregada, quiero esto, a lo mejor sí, y así estás durante inconstante en todos tus caminos. Nunca determinas algo en tu vida, nunca te pones serio en tu llamamiento, nunca quieres consagrarte, nunca quieres aumentar tu vida espiritual de oración, siempre estás vagando en tu corazón. Dice Dios, ya estuvo suave. El pecado engaña, obscurece la mente, ciega la razón, adormece los sentidos y endurece el corazón. Te lo voy a repetir. El pecado oscurece en primer lugar la mente. Es increíble que cuando el pecado ya gobierna tu vida, ya no ves. Ya no ves.
Y vas y te casas con el incrédulo, vas y haces fornicas con tu novio, vas a ver la película pornográfica, sigues rentando películas pornográficas. Ya no hay sensibilidad, está tu mente adormecida. En segundo lugar, te ciega la razón. Ya comienzas a razonar contigo mismo, ya no razonas con Dios, ya razonas contigo mismo. Y la Biblia dice, perverso es el corazón más que todas las cosas. Y comienzas a permitir cosas en tu vida que antes no permitías. Y comienzas a ir a lugares que antes no irías jamás. Y comienzas con un cigarrito de marihuana, o una chela de vez en cuando, o una copita de cerveza, o rentando películas pornográficas, y crece el pecado hasta que te ciega la razón. Después te adormece los sentidos. Y en último lugar, te endurece el corazón. Hay miles de muchachas que vienen a nuestra casa a Cuernavaca, cientos, y me dicen lo mismo, Armando. Tengo 18 años, y si Dios me volviera y me considera la gracia de volver a vivir, jamás hubiera aceptado esa noche haberme ido al cine con mi novio. Si Dios me considera la gracia de volver a vivir, jamás hubiera aceptado ese trago que me tomé en esa fiesta. Fue por ese trago, fue por esa salida, esa noche, por lo que esa muchacha perdió su virginidad, por lo que se embarazó, por lo que destruyó totalmente su vida. Otros jóvenes dicen, si hubiera vuelto a nacer yo, jamás hubiera aceptado seguir siendo amigo de fulano de tal. Él fue el que me inició en las drogas. Y así vemos nosotros que pequeñas cosas, pequeñas zorras, se comen las uvas de nuestro huerto. Pequeños pecaditos, pequeñas amistades, pequeñas cosas comienzan a penetrar en nuestra vida, a oscurecer nuestra mente, a cegar nuestra razón, a adormecer nuestros sentidos, a endurecer nuestro corazón. Por eso dice el Espíritu Santo, si oí su voz. Hoy en esta noche, pídele perdón a Dios. Entrégale cualquier área que en este momento no esté bajo su control total. Ven a Él que te está esperando. Y en esta noche tú puedes entrar al reposo de Dios. Es el lugar de descanso que Dios tiene para aquellos que confían que en Él está la felicidad y la paz. Vengan a mí, dice Cristo. Todos ustedes los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tu alma necesita descanso esta noche y solo en Él lo vas a poder encontrar. Pero antes vas a tener que dejar tus pecados y venir arrepentido, pobre de espíritu, a aquel que es la fuente de toda la consolación. Despidámonos en oración. Padre Santo que estás en el cielo, bendito Salvador, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra dice exhórtense hoy, cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No podemos abusar de tu gracia, no podemos creer que nos vamos a salir con la nuestra siempre. Tú eres un Dios santo, tú eres luz y ningunas tinieblas hay en ti. Tú sabes que nuestra vida es débil y que nuestra vida es con una tendencia al engaño del pecado. Pero por esta razón nos dices, mediten día y noche en mi palabra. Es el contacto de ustedes con mi palabra, dice el Señor. Es la comunión de ustedes con mi palabra. Es la relación que tengan ustedes con mi palabra la que determinará o lo que determinará su victoria. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Así como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así ustedes tampoco podrán, porque separados de mí, nada podrán hacer. Es nuestra comunión contigo, Señor Jesús, lo que produce en nosotros la fuerza, la sabiduría, la consolación, el valor para vivir para ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Oh Padre Santo, que tu iglesia aprenda a permanecer en ti, no el lunes y el martes, sino todos los días de la vida. Permanezcan en mí, yo en vosotros. Y si ustedes permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pídanme todo lo que quieran y les será hecho, para que vuestro gozo sea cumplido. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche queremos retirarnos a nuestro hogar sin ninguna cosa que nos atormente el alma. Ningún pecado que tú hayas señalado en esta noche, nos vamos a ir con él. En este momento, Señor, en lo profundo de nuestra alma, lo confesamos a ti. Díselo en este momento a Dios. Señor, he pecado contra ti en esto y en esto. No quiero endurecerme. Quiero seguir siendo sensible a tu voz. Te pido perdón. Y con tu sangre preciosa, Señor Jesús, tú me podrás lavar y restaurarme el gozo de mi salvación. Porque oramos en tu santo nombre. Amén.